Este es un programa de combate, similar a la realidad programada de Matrix. Tiene las mismas reglas básicas, reglas como la gravedad. Lo que debes aprender es que estas reglas no son diferentes a las de un sistema computacional. Algunas de ellas pueden ser dobladas, otras pueden ser quebrantadas. Es posible que vivamos en un holograma que podríamos alterar si supiéramos cómo hacerlo. Cuando observas el mundo a tu alrededor, parece sólido e inmutable. Pero, ¿y si la realidad no fuera tan rígida como parece? ¿Y si pudieras modificar la realidad con tu mente, acortando el tiempo de manifestación de tus deseos y viviendo una vida más alineada con tu propósito? Si esto fuera posible, deberías haber evidencia, relatos y pruebas. ¿Existen? En los próximos minutos, exploraremos la naturaleza de la realidad y fenómenos psíquicos, enfocándonos en la fascinante teoría del desaparecido Dr. Jacobo Grinberg. Descubriremos nuestro papel crucial en la creación de la realidad y desvelaremos los misterios que podrían estar detrás de lo que comúnmente llamamos milagros. Al final del video, compartiré la práctica de meditación utilizada por Grinberg, que podría ayudarte a manifestar tus deseos más profundos y conectar con lo divino. Espero que esta información ayude y contribuya a tu expansión de conciencia, fenómenos sobrenaturales y poderes psíquicos. La idea de que la materia y las leyes de la naturaleza pueden ser manipuladas no es nueva. A lo largo de la historia, ha habido casos documentados de individuos desafiando las leyes de la física. Muchos son los dones descritos por varias personas y culturas, como clarividencia, telepatía, precognición, curación espiritual e incluso levitación. En tradiciones como el hinduismo, los siddhis, poderes sobrenaturales alcanzados a través de la práctica espiritual, son un tema recurrente. Textos antiguos como los sutras de yoga de Patanjali describen cómo la meditación, el yoga y otras disciplinas espirituales pueden llevar a habilidades extraordinarias como levitación, telepatía y control sobre la materia. Si estás disfrutando de este contenido y deseas descubrir más sobre los misterios de la conciencia, haz clic en el botón de Me gusta y suscríbete al canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad que busca conocimiento y transformación. No pierdas la oportunidad de expandir tu mente y mantenerte al tanto de nuestras próximas revelaciones. Uno de los ejemplos más famosos de poderes sobrenaturales en el cristianismo, además de Jesucristo, es San José de Cupertino, un fraile napolitano del siglo XVII. Durante sus éxtasis religiosos, se dice que San José entraba en un estado de profunda comunión con lo divino, haciendo que su cuerpo levitara y permaneciera suspendido en el aire durante varios minutos. Estos episodios ocurrían con frecuencia durante la misa, ante testigos atónitos. Su habilidad era tan notable que llamó la atención de la Inquisición, que lo reconoció como un verdadero místico. Otro caso renombrado de levitación se encuentra en el budismo tibetano con Milarepa, un yogui y poeta del siglo XI. Se dice que Milarepa, después de años de intensa meditación y prácticas ascéticas, alcanzó un estado de realización espiritual que le permitió desmaterializar su cuerpo, alterar la materia y levitar. Estas habilidades eran vistas como manifestaciones de su elevado nivel de iluminación. El misterio de la realidad es un tema intrigante, pero ¿cómo aborda la ciencia estos fenómenos? Aquí es donde entra Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. En 1994, en el apogeo de su carrera, desapareció misteriosamente. Varias hipótesis sobre su paradero circulan en línea y una aura de misterio rodea tanto su vida como su desaparición. Las teorías más fundamentadas incluyen un crimen pasional y un posible secuestro por agentes encubiertos de la CIA. En 2020, la cineasta Ida Cuellar
tras 7 años de investigación, lanzó un documental que explora la desaparición de Greenberg. La película presenta documentos desclasificados de la CIA sobre experimentos de telepatía, en los que aparece el nombre del doctor, Jacobo Greenberg. Dejaré un enlace al documental en la descripción. Sin embargo, el aspecto más fascinante de Greenberg no es su desaparición, sino sus teorías sobre la conciencia y la realidad. Greenberg, intrigado por el fenómeno de la conciencia y profundamente interesado en entender la naturaleza de la realidad, creía que el cerebro humano podría contener la clave para comprender las complejas interacciones entre la mente y la realidad. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y neurofisiología en el New York Brain Research Institute. Más tarde, obtuvo un doctorado por su investigación sobre los efectos electrofisiológicos de estímulos geométricos en el cerebro, así como por su trabajo en fenómenos paranormales. Los chamanes utilizan técnicas como canto, danza o el consumo de plantas sagradas para entrar en estados alterados de conciencia, lo que les permite transitar por otras dimensiones o alterar la realidad tal como la conocemos. Estas habilidades les capacitan para curar enfermedades, influir en el clima e incluso predecir el futuro. Para Greenberg, la clave estaba en el hecho de que, sin saberlo, los chamanes estaban utilizando sus propios campos neuronales, sus algoritmos mentales individuales, para interactuar y modificar la estructura de lo que él llamaba la red, una especie de malla holográfica que contiene toda la realidad que percibimos. Exploraremos este concepto más a fondo en breve. Entre los muchos chamanes que estudió, Greenberg buscó entender cómo sus prácticas podrían explicarse en términos de actividad cerebral y conciencia, creyendo que sus métodos podrían contener la clave para desbloquear una comprensión más profunda de la realidad. De los varios chamanes que Jacobo Greenberg encontró y estudió, uno se destacó: Pachita. Ella realizaba lo que él llamó cirugías espirituales, llevando a cabo procedimientos sin herramientas físicas. Greenberg, un científico con un laboratorio donde estudiaba la actividad cerebral y la fisiología, fue invitado a presenciar las operaciones de Pachita. Lo que vio contradijo cada concepto y pieza de conocimiento que tenía sobre la realidad. Greenberg describió a Pachita como uno de los casos más impresionantes que presenció. A lo largo de varios meses, la observó tratando a pacientes con condiciones graves, como pulmones enfermos, demostrando una habilidad increíble para percibir lo que estaba sucediendo dentro del cuerpo y cómo curarlo. Pachita realizaba cirugías que desafiaban la lógica médica, extrayendo órganos enfermos y sustituyéndolos por órganos sanos que ella materializaba en sus manos. Usaba solo un cuchillo y completaba estas operaciones en cuestión de minutos, eludiendo las etapas intermedias típicas de la cirugía moderna. Greenberg buscó entender cómo Pachita lograba tales resultados y concluyó que ella operaba en un nivel de conciencia donde la realidad ya estaba formada, evitando procesos intermedios. Teorizó que el cerebro, al interactuar con un campo de información prepercebido, crea lo que percibimos como realidad. Esta realidad, según él, no es meramente una construcción mental, sino que adquiere existencia real a través de esta interacción. Argumentó que colores, formas y todo lo que vemos existen en un nivel particular de la realidad, pero no como materia en sí. Al contrario, son manifestaciones de la conciencia. Con base en esta idea, Greenberg propuso que Pachita operaba directamente en ese nivel de conciencia, donde la realidad ya está formada. Así, no había necesidad de que ella pasara por los procesos físicos típicos. Simplemente actuaba en un plano donde las leyes que rigen la conciencia y lo que llamamos
mundo u objetos, que en realidad son pura conciencia, estaban bajo su control. Grinberg comparó la realidad que percibimos a un holograma vivo, en constante cambio y evolución. Los seres humanos en este mundo tridimensional operan dentro del holograma como si lo único que existiera fuera su reflejo, su proyección. Cuando queremos cambiar algo, intentamos influir en el reflejo utilizando las herramientas y opciones que conocemos dentro de esa proyección. Sin embargo, según la teoría de Grinberg, las materializaciones o alteraciones de la materia realizadas por personas como Pachita, Milarepa o incluso Jesucristo se originan directamente del holograma, de la fuente de la proyección. Los cambios ocurren de manera directa e instantánea en la proyección, manifestándose en la materia sin necesidad de etapas intermedias. Esta idea está en el núcleo de la teoría de Grinberg sobre conciencia y realidad, desafiando nuestra comprensión convencional de ambos. Teoría CGI y el látiz. Siguiendo el método científico, Grinberg buscó explicar fenómenos paranormales a través de la teoría CGI, que propone que no existen objetos separados, sino un campo informacional de complejidad extraordinaria con el que nuestro cerebro interactúa sin obsesiones conceptuales. Grinberg mencionó que este campo es el mismo que algunos físicos llaman campo preespacial, y cuando el cerebro interactúa con él, genera la percepción de espacio-tiempo que conocemos, con objetos que poseen forma y figura. La contribución más notable de Grinberg fue ofrecer una explicación científica de cómo el cerebro, a través de su campo neuronal, genera la percepción y da origen a la realidad al interactuar con un enigmático campo informacional holográfico. Grinberg imaginó una estructura sutil y primordial que contiene toda la información y los potenciales de la realidad, a la que llamó látiz. Consideró este látiz como la esencia de la realidad, presente en todos los niveles de manifestación. Este látice, o matriz fundamental, puede ser visto como el Brahman del hinduismo, la mente suprema de Hermes Trismegisto, el dios omnipotente, omnipresente, infinito y eterno del cristianismo, o el Tao del taoísmo. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. El Tao, o el verdadero Tao, es sin nombre. Es el comienzo del universo. Nombrado, se convierte en la madre de todas las cosas. A partir del no ser, comprendemos su esencia. A partir del ser, vemos solo su apariencia. Continuando con la teoría de Grinberg, cada cerebro humano funciona como un campo neuronal que crea un continuum mental. De este continuum emerge un patrón o algoritmo cuya función es interactuar con el látiz, seleccionando y discriminando la información que moldea la realidad percibida. Notablemente, este algoritmo, según Grinberg, es lo que identificamos como el yo o ego individual, un constructo mental que nos proporciona un sentido de identidad y continuidad. El concepto de látiz es fundamental en la teoría CGI, desarrollada por Jacobo Grinberg a lo largo de los años. El término CGI deriva de la combinación de las palabras síntesis y energía, refiriéndose a la síntesis de energía. De acuerdo con esta teoría, así como muchas otras que exploramos, todo en el universo, absolutamente todo a nuestro alrededor, es energía y posee propiedades como vibración y frecuencia. La sinergia es el nivel de coherencia informacional observable en un punto particular del látiz. A través de la conciencia se crea una distorsión en este látiz, resultando en el universo que percibimos. En su estado más puro, el látiz permanece como un campo esencial, conteniendo todas las posibilidades y potenciales de los cuales se forma la realidad que experimentamos. La sinergia está libre de toda materia.
Leyes como la gravedad y todas las alteraciones. Representa un campo de potencialidad infinita. Cualquier alteración o distorsión de este látiz resulta en una disminución de su sinergia, llevando al surgimiento de la materia. Es a través de estas distorsiones que los humanos perciben el mundo. Nuestra percepción total, sean emociones, pensamientos o cualquier otra experiencia, es en realidad una distorsión de esta matriz de espacio-tiempo extremadamente compleja que llamamos látiz. Cuanto mayor es la coherencia entre nuestra conciencia, nuestro cerebro y esta red, más elevada y compleja se vuelve nuestra percepción e influencia sobre la realidad. Desde esta perspectiva, fenómenos como la telepatía, la curación o la levitación pueden considerarse reales y posibles. Por otro lado, cuando la coherencia es baja, nuestra percepción se vuelve más limitada y simplista, restringiendo nuestro poder para influir en la realidad. La teoría de Grinberg sugiere que lo que percibimos como realidad es una proyección de un holograma. Su teoría CGI no es un concepto aislado en la ciencia contemporánea. Al contrario, se conecta con otras teorías que exploran la naturaleza de la realidad y la conciencia de maneras similares, pero distintas. Otras teorías. Entre las teorías relevantes, destaca la teoría holográfica del cerebro y la realidad, desarrollada por el neurocientífico Karl Pribram y fortalecida por el físico David Bohm. Esta teoría sugiere que tanto el cerebro como la realidad funcionan como un holograma, donde cada parte contiene la información del todo. Otra teoría importante es la de los campos morfogenéticos, creada por el biólogo Rupert Sheldrake, que propone que la naturaleza posee una memoria colectiva transmitida a través de campos morfogenéticos, influyendo en la forma y el comportamiento de los sistemas biológicos. También tenemos la teoría del biocentrismo, propuesta por el científico Robert Lanza, que argumenta que la vida y la conciencia son centrales para la comprensión del universo, sugiriendo que la realidad es moldeada por la percepción consciente. Estas teorías, al igual que la teoría CGI de Grinberg, ofrecen diferentes enfoques para entender la naturaleza de la realidad y la conciencia, reflejando las diversas maneras en que el concepto de Dios o la esencia última de la realidad pueden ser explorados. La verdad es una, y los sabios hablan de ella con diferentes nombres. Grinberg. En la edición más reciente de su teoría CGI, Grinberg proporciona una explicación detallada de los milagros de Pachita. Según él, Pachita fue capaz de generar un campo neuronal en completa coherencia con el látiz, la estructura informacional subyacente a nuestra percepción de la realidad. Grinberg afirmó que nuestra percepción de la realidad es una secuencia de imágenes que se crean y desaparecen cada 50 milisegundos, dándonos la ilusión de continuidad. Bajo circunstancias normales, estas percepciones son efímeras, pero Grinberg especuló que, si alguien pudiera extender la duración de una de estas percepciones, podría anclarla en el látiz, materializando así objetos o incluso órganos. Esto podría explicar cómo Pachita realizó sus intervenciones extraordinarias, manipulando el látiz para alterar la realidad de manera tangible. Para Grinberg, la realidad no es fija, sino un proceso continuo de creación y destrucción de percepciones. Al dominar este proceso, como aparentemente hizo Pachita, sería posible materializar lo que normalmente existe solo en nuestra percepción interna. Esta idea se asemeja a la visualización creativa, donde mantener una imagen mental durante un periodo prolongado se cree que es una forma de influir en la realidad física. La atención juega un papel fundamental en este proceso, pero también me gustaría añadir la fe como otro componente esencial en cualquier acto de manifestación.
no necesita ser una fe en una deidad específica, sino la convicción y la total ausencia de duda de que lo que deseamos lograr realmente sucederá. Como dijo Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá, y nada será imposible para vosotros. Mateo 17:20. Bajo la teoría CGI de Greenberg, la ley de la atracción y la ley de la asunción tendrían completo sentido. No solo son posibles, sino que son la propia base de la realidad. Normalmente, los humanos operan desde un nivel bajo de coherencia con el látiz, lo que nos impide tener un gran impacto en la distorsión de la realidad de manera consciente y deliberada. Sin embargo, al elevar nuestra conciencia y aumentar nuestra coherencia con el látiz, nos alineamos con el universo, provocando sincronicidades y alterando nuestro destino conforme deseamos. Esencialmente, transformamos la matriz de la realidad. Si te está gustando este contenido y quieres descubrir más sobre los misterios de la conciencia, haz clic en el botón de Me gusta y suscríbete al canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad que busca conocimiento y transformación. No pierdas la oportunidad de expandir tu mente y mantenerte actualizado sobre nuestras próximas revelaciones. Uno de los ejemplos más famosos de poderes sobrenaturales en el cristianismo, además de Jesucristo, es San José de Cupertino, un fraile napolitano del siglo XVII. Durante sus éxtasis religiosos, se dice que San José entraba en un estado de profunda comunión con lo divino, haciendo que su cuerpo levitara y permaneciera suspendido en el aire durante varios minutos. Estos episodios ocurrían frecuentemente durante la misa, ante testigos atónitos. Su habilidad era tan notable que llamó la atención de la Inquisición, que lo reconoció como un verdadero místico. Otro caso renombrado de levitación se encuentra en el budismo tibetano con Milarepa, un yogui y poeta del siglo XI. Se dice que Milarepa, después de años de intensa meditación y prácticas ascéticas, alcanzó un estado de realización espiritual que le permitió desmaterializar su cuerpo, alterar la materia y levitar. Estas habilidades eran vistas como manifestaciones de su elevado nivel de iluminación. El misterio de la realidad es un tema intrigante, pero ¿cómo aborda la ciencia estos fenómenos? Aquí es donde entra Jacobo Greenberg, un neurofisiologista y psicólogo mexicano. En 1994, en el apogeo de su carrera, desapareció misteriosamente. Varias hipótesis sobre su paradero circulan en línea, y una aura de misterio envuelve tanto su vida como su desaparición. Las teorías más fundamentadas incluyen un crimen pasional y un posible secuestro por agentes encubiertos de la CIA. Pero, ¿cómo podemos aumentar nuestra coherencia con el látiz para tener mayor influencia en nuestra percepción y realidad? El primer paso es entender el concepto de potencial transferido, una teoría fascinante que Jacobo Greenberg estaba desarrollando antes de su misteriosa desaparición. En sus experimentos, Greenberg demostró una interacción sorprendente entre los cerebros de dos personas que habían creado un vínculo, ya sea meditando juntas o simplemente sintiendo la presencia, la una de la otra, en un ambiente silencioso. Cuando uno de los individuos era estimulado, el cerebro del otro, que se encontraba en una sala completamente aislada, recibía la misma estimulación. Greenberg planeaba llevar este experimento a una nueva fase, donde una persona estaría en India y la otra en México. Sin embargo, poco antes de viajar a India para realizar esta prueba, Greenberg desapareció, dejando un inmenso vacío, pero también un legado duradero. Incluso después de 30 años de su misteriosa desaparición, su obra y su grandeza como ser humano siguen siendo fuentes de fascinación y estudio.
Y así concluimos el video de hoy. Espero que esta información haya sido útil y enriquecedora. Agradezco profundamente que nos hayas acompañado hasta el final. Nos veremos pronto. Agradecemos por embarcarte con nosotros en las profundidades de la conciencia y la realidad. Si esta exploración ha encendido una chispa dentro de ti, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores que desvelan los misterios de la existencia. Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué verdades has descubierto? Tu participación es la clave para desbloquear revelaciones más profundas, así que juntos continuaremos este fascinante viaje.